La noche era fría, mucho más de lo que cualquiera hubiera esperado. El viento soplaba fuerte, cortando la piel de quien se atreviera a salir sin abrigo. En una parada solitaria de autobús, bajo la luz amarillenta de una farola, una enfermera esperaba con el cuerpo temblando. Su uniforme, fino y ya algo desgastado, apenas la protegía del frío intenso. Se abrazaba a sí misma intentando calentar sus manos heladas, pero nada parecía ayudar. Ella no estaba sola en esa esquina, aunque sí parecía invisible para la mayoría. Un hombre caminaba a paso firme por la acera, abrigado con un largo abrigo oscuro y una bufanda gruesa que le cubría el cuello. Era un CEO, conocido por su éxito y riqueza, acostumbrado a moverse en oficinas cálidas y carros lujosos. Pero esa noche, algo lo detuvo. Algo en la figura temblorosa de la enfermera llamó su atención de manera inesperada. Se quedó a unos metros, observándola sin saber bien qué hacer. La luz parpadeante de la farola iluminaba su rostro cansado, marcado por largas horas sin descanso. La enfermera miraba hacia la calle, tratando de no pensar en el frío que la atravesaba. Sus ojos estaban vidriosos, no solo por el cansancio, sino también por el esfuerzo constante que había hecho en el hospital esa noche. No era la primera vez que llegaba a casa exhausta, pero aquella noche parecía aún más dura. El hombre respiró hondo y caminó un poco más cerca, sus pasos resonando en la calle vacía. Su mente luchaba con la idea de seguir su camino, como había hecho tantas otras veces, o detenerse y ayudar a aquella mujer que parecía tan vulnerable. ¿Qué podía hacer él, con su vida cómoda y protegida, por alguien que luchaba día a día por la salud de otros? El CEO notó que la enfermera se abrazaba con más fuerza, tratando de esconder el temblor. Sin dudarlo más, se acercó y le preguntó con voz suave si estaba bien. Ella levantó la mirada, sorprendida de que alguien se interesara en ella en ese momento tan difícil. Él le ofreció su abrigo, un gesto simple pero lleno de significado, como una promesa silenciosa de que no estaba sola. Ella dudó por un instante. Aceptar la ayuda de un extraño no era fácil, pero el frío era implacable y la calidez que emanaba aquel abrigo parecía la única esperanza en esa noche helada. Con una sonrisa tímida, lo tomó, y por primera vez en horas, sintió algo de alivio. Mientras se abrigaba, el CEO comenzó a hablar con ella, conociendo detalles que jamás habría imaginado. La enfermera le contó sobre su trabajo, las largas jornadas, las lágrimas que había visto, los pacientes que intentaba salvar sin importar lo cansada que estuviera. Le habló de las noches en las que el frío y la fatiga parecían insuperables, y de la incertidumbre que vivía fuera del hospital, cuando debía esperar un autobús que no siempre llegaba a tiempo. El hombre escuchaba, conmovido y con una creciente sensación de responsabilidad. No podía quedarse simplemente con el abrigo, sentía que debía hacer algo más para ayudarla de verdad. La imagen de esa mujer sola y temblando bajo la farola se había grabado en su memoria, y algo dentro de él se despertaba. Aquella noche fría, entre la oscuridad y el viento, nació una pequeña chispa de cambio. No era solo un CEO con dinero, ni una enfermera agotada. Era la historia de dos vidas cruzadas por el destino, que comenzaba con un abrigo prestado, pero que tendría consecuencias mucho más grandes. Mientras el autobús finalmente llegaba, la enfermera subió con el abrigo nuevo, sintiendo no solo el calor del abrigo, sino también una esperanza renovada. El hombre la vio partir, con la promesa silenciosa de que volvería a cruzarse con ella, para hacer algo que nadie esperaba. Ella estaba sentada en el autobús, aferrándose al abrigo que el hombre le había dado. Su cuerpo aún temblaba, pero no solo por el frío. Sentía una mezcla extraña de sorpresa, gratitud y cierta incredulidad. ¿Por qué alguien tan diferente a ella, un hombre con tanta fortuna y poder, se habría detenido para ayudarla? Aquella pregunta rondaba en su mente mientras el vehículo avanzaba por las calles desiertas. El CEO, por su parte, regresaba caminando lentamente hacia su oficina. Su mente no dejaba de repasar la imagen de aquella mujer temblando en la parada. En su mundo, lleno de reuniones, cifras y logros,
Nunca había imaginado lo difícil que podía ser simplemente esperar un autobús en invierno. Esa realidad, tan ajena y tan dura, comenzó a remover algo profundo dentro de él. Decidió que debía saber más. No podía quedarse con la historia fragmentada que ella le había contado. Su curiosidad y su deseo de ayudar lo impulsaron a investigar la vida de los trabajadores de la salud en la ciudad. Quería entender no solo la situación de esa enfermera, sino de todos aquellos que, día a día, luchaban por cuidar a los demás. Al día siguiente, mientras su oficina se llenaba de papeles y llamadas, el CEO buscó información en Internet y contactó a hospitales. Descubrió que muchas enfermeras y médicos enfrentaban dificultades similares: jornadas extenuantes, salarios bajos, transporte insuficiente y falta de apoyo emocional. La imagen de aquella mujer en la parada se volvió el símbolo de una problemática mucho más grande. Decidió entonces que su ayuda no podía ser un acto aislado, sino el comienzo de algo real. Imaginó un programa que pudiera ofrecer transporte seguro y puntual para el personal médico. También pensó en la importancia de brindarles alimentos calientes durante sus turnos y espacios donde pudieran descansar y sentirse valorados. Volvió a buscar a la enfermera. Quería saber si ella estaría dispuesta a colaborar, a contar su experiencia para que más personas entendieran lo que vivían cada día. La encontró en el hospital, trabajando con la misma dedicación que la había impresionado la noche anterior. Ella lo recibió con sorpresa y cautela, pero al escuchar sus planes, una esperanza nueva brilló en sus ojos. Con el tiempo, la enfermera y el CEO comenzaron a trabajar juntos. Juntaron recursos, buscaron aliados y difundieron su iniciativa en la comunidad. Lo que empezó como un encuentro fortuito en una noche fría se transformó en un movimiento que comenzó a cambiar vidas. Mientras tanto, el CEO sentía que su visión del mundo y de sí mismo cambiaba. Ya no era solo un hombre de negocios, sino alguien que podía usar su influencia para hacer el bien. Y ella, la enfermera que una vez tembló de frío en una parada solitaria, encontró en él un aliado inesperado. En cada reunión, en cada pequeño logro, recordaban aquella primera noche, el frío que los unió y la chispa que encendió una esperanza compartida. La historia de aquel encuentro se convirtió en inspiración para muchos, demostrando que a veces, un pequeño gesto puede desencadenar grandes cambios. Y aunque la ciudad seguía su ritmo acelerado, para ellos dos, nada volvió a ser igual. Sabían que juntos podían enfrentar cualquier desafío, porque habían descubierto que la verdadera fuerza está en la solidaridad y la empatía. La enfermera ya no temblaba de frío, ni de miedo. Tenía un abrigo, sí, pero mucho más importante, tenía una mano amiga y un futuro lleno de posibilidades. La enfermera no podía olvidar aquella noche, ni el gesto inesperado del CEO. Cada vez que recordaba cómo la había visto temblando en la parada, sentía una mezcla de vergüenza y gratitud. Sabía que su vida no cambiaría con solo un abrigo, pero ese detalle le había devuelto la esperanza que había perdido en muchas jornadas largas y solitarias. El CEO, por su parte, también sentía que algo había despertado dentro de él. Aquella simple acción no podía quedarse ahí. Quería entender más, conocer las dificultades reales que enfrentaban los trabajadores de la salud, y buscar una forma concreta de ayudar. Pero sabía que para hacerlo bien, tenía que acercarse más, escuchar más y dejar de lado su mundo cómodo y protegido. Un día, decidió visitar el hospital donde ella trabajaba. No como un empresario o jefe, sino como alguien dispuesto a aprender. Al llegar, fue recibido con miradas curiosas, en algunos casos, escépticas. ¿Qué hacía un hombre tan adinerado en un lugar donde la mayoría luchaba solo por sobrevivir? La enfermera estaba en medio de una pausa corta cuando lo vio entrar. Sus ojos se iluminaron con sorpresa y cautela, pero también con una chispa de esperanza. Él la saludó con una sonrisa sincera y le preguntó si podía acompañarla durante su turno. Quería ver de primera mano lo que significaba su trabajo. Las horas siguientes fueron intensas. La enfermera lo llevó por pasillos llenos de gente cansada,
máquinas que pitaban constantemente y habitaciones donde la vida y la muerte parecían bailar muy cerca. Le mostró las dificultades, la falta de personal, la escasez de materiales, y la carga emocional que pesaba en cada uno. El CEO se sintió pequeño frente a tanta realidad. No era solo una historia para contar en una junta de negocios, era la vida real, cruda y exigente. Vio cómo la enfermera atendía a los pacientes con paciencia y ternura, a pesar del agotamiento. Entendió que detrás de cada uniforme había un héroe invisible, alguien que daba todo sin recibir suficiente a cambio. Al final del turno, ambos estaban cansados, pero algo había cambiado. Habían construido un puente entre dos mundos muy distintos. El CEO tomó nota mental de todo, convencido de que podía hacer la diferencia si actuaba con decisión y corazón. Pasaron los días, y la idea fue tomando forma. Comenzó a contactar a otros empresarios, a hablar con autoridades y a buscar aliados que compartieran su visión. La enfermera se convirtió en su guía y voz dentro del hospital, contando historias que nadie escuchaba y mostrando la urgencia de su causa. Juntos elaboraron un plan para crear un servicio de transporte seguro para el personal médico, con vehículos disponibles en horarios críticos para evitar que tuvieran que esperar horas en la calle. También planearon distribuir alimentos calientes y crear espacios de descanso para aliviar el estrés. El CEO recordaba aquella noche fría cada vez que veía a una enfermera sonreír o un médico descansar un poco más tranquilo. Sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero estaba decidido a no rendirse. Porque había descubierto que ayudar no era solo una cuestión de dinero, sino de humanidad. La enfermera, por su parte, se sentía valorada y escuchada, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Su vida comenzó a cambiar, no solo por el apoyo tangible, sino por la esperanza que crecía en su corazón. Aquella noche, cuando volvió a la parada de autobús, ya no temblaba de frío. Tenía un abrigo, sí, pero también tenía algo mucho más valioso, la certeza de que no estaba sola, que alguien había decidido caminar a su lado. La historia de un CEO y una enfermera, unidos por una noche helada, se convirtió en un símbolo de cambio, un recordatorio de que a veces, un pequeño gesto puede ser el inicio de algo mucho más grande. La enfermera había vivido muchas noches difíciles, pero aquella en la que conoció al CEO cambió para siempre su forma de ver la realidad. Mientras trabajaba en el hospital, cada momento le recordaba que su esfuerzo no pasaba desapercibido. Sin embargo, también sabía que las mejoras no llegarían solas. Era necesario luchar, y ahora tenía un aliado inesperado. El CEO, lejos de limitarse a dar ayuda superficial, quería entender cada detalle, cada dificultad que enfrentaban aquellos que cuidaban la salud de la ciudad. Así que decidió pasar más tiempo en el hospital, no como visitante ocasional, sino como parte activa de un proyecto que buscaba mejorar la vida de los trabajadores. Durante esas jornadas, conoció a otros enfermeros, médicos y personal de apoyo. Escuchó historias de cansancio extremo, de sacrificios familiares, de noches sin dormir, pero también de esperanza y vocación. Su corazón se conmovió al saber que, detrás de cada sonrisa, había un esfuerzo enorme y una voluntad férrea de ayudar. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos del hospital, vio a la enfermera conversando con un grupo de colegas. Se acercó con respeto y les preguntó cómo podían ayudar. Su sinceridad sorprendió a todos, y poco a poco, comenzaron a compartir sus ideas y necesidades reales. Desde transporte hasta espacios de descanso adecuados, pasando por alimentación y apoyo psicológico. El CEO tomó nota con atención. Sabía que cualquier solución debía ser práctica y sostenible, no solo un acto de caridad pasajero. Entonces, decidió convocar una reunión con expertos y líderes comunitarios para diseñar un plan integral de apoyo. La enfermera fue la voz principal en esas discusiones. Gracias a su experiencia y cercanía con el personal médico, ayudó a identificar las prioridades y las formas más efectivas de intervención. Su liderazgo natural fue un faro que iluminó el camino. Mientras tanto, la noticia del proyecto comenzó a difundirse.
Muchos en la comunidad médica se mostraron escépticos, acostumbrados a promesas vacías y soluciones temporales. Pero cuando vieron la dedicación del CEO y el compromiso de la enfermera, empezaron a creer que algo real estaban haciendo. Se organizaron grupos de voluntarios para apoyar con transporte, se consiguieron donaciones para alimentos calientes y se habilitaron espacios tranquilos donde el personal podía descansar y recargar energías. El impacto fue inmediato. La moral del hospital mejoró, y los trabajadores sintieron que finalmente alguien los escuchaba y valoraba. El CEO visitaba regularmente el hospital, no solo para supervisar el proyecto, sino para mostrar su apoyo personal. Su presencia se convirtió en un símbolo de esperanza y cambio. La enfermera, que una vez temblaba sola en una parada fría, ahora caminaba con confianza, sabiendo que juntos podían transformar vidas. Una tarde, mientras cerraban un día agotador, el CEO y la enfermera conversaron sobre lo lejos que habían llegado. Ambos reconocieron que aquella noche fría había sido el punto de partida, el momento en que sus caminos se cruzaron para crear algo más grande que ellos mismos. Sabían que aún quedaba mucho por hacer, que las dificultades no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero también entendían que la fuerza de la solidaridad y el compromiso podían superar cualquier obstáculo. La enfermera miró al CEO y dijo con una sonrisa: «Gracias por no darme solo un abrigo, sino por darme la esperanza de un futuro mejor». Él respondió con humildad que había sido ella quien le había enseñado el verdadero significado de ayudar. Esa historia, simple y profunda, comenzó a inspirar a otros. En la ciudad, se escuchaban cada vez más relatos de personas unidas para apoyarse mutuamente, de pequeños gestos que transformaban realidades. Y así, lo que empezó como un encuentro fortuito en una noche helada, se convirtió en un movimiento de humanidad y esperanza que tocó muchas vidas. Porque al final, la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la capacidad de cuidar y acompañar al otro. El CEO sabía que su trabajo apenas comenzaba. Ayudar a una enfermera con un abrigo fue solo el primer paso, pero la verdadera meta era cambiar una realidad mucho más profunda. Por eso, comenzó a diseñar un plan para llegar a más personas, a todos esos héroes invisibles que día a día enfrentaban dificultades similares. Quería que su iniciativa tuviera un impacto real y duradero. Mientras tanto, la enfermera sentía como la esperanza crecía en su corazón. Ya no estaba sola. Contaba con un apoyo sólido que la impulsaba a seguir adelante, a luchar por mejores condiciones para ella y sus compañeros. Pero sabía que la tarea no sería fácil. Había mucho por hacer y poco tiempo para lograrlo. Un día, el CEO organizó una reunión con varios líderes comunitarios y representantes del hospital. La enfermera fue invitada a compartir su experiencia, sus sueños y sus miedos. Cuando habló, sus palabras llegaron al corazón de todos los presentes. Contó las largas noches de trabajo, el cansancio que parecía no tener fin, y la falta de reconocimiento que muchos sufrían. Su voz tembló, pero su determinación era firme. Habló de la necesidad urgente de transporte seguro para el personal, de espacios donde pudieran descansar sin preocupaciones, y de la importancia de sentir que su trabajo valía la pena. Su historia conmovió a todos, y ese día nació una alianza poderosa. El CEO tomó la iniciativa y propuso la creación de un programa llamado Cuidando a los que nos cuidan. El objetivo era simple pero ambicioso: mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de vida del personal de salud en la ciudad. Para lograrlo, buscó apoyo económico, voluntarios y recursos de diferentes sectores. Los primeros pasos fueron difíciles. Había dudas, resistencia y muchos obstáculos burocráticos. Pero la perseverancia y la pasión de la enfermera y el CEO fueron más fuertes. Poco a poco, el proyecto comenzó a tomar forma. Se organizaron servicios de transporte en horarios clave, se habilitaron áreas de descanso equipadas con comodidades básicas, y se distribuyeron alimentos calientes durante los turnos nocturnos. Los resultados no se hicieron esperar. La moral del hospital mejoró notablemente. Los trabajadores se sentían valorados y apoyados,
y eso se reflejaba en su desempeño y en la atención a los pacientes. La enfermera vio con orgullo cómo su esfuerzo y el del CEO comenzaban a transformar vidas. Pero la historia no terminó ahí. El proyecto Cuidando a los que nos cuidan empezó a inspirar a otras ciudades. Organizaciones y gobiernos locales mostraron interés en replicar la iniciativa, reconociendo su impacto positivo y la necesidad urgente de cuidar a quienes dedican su vida a la salud pública. El CEO continuó visitando el hospital, siempre dispuesto a escuchar y aprender. Cada conversación con la enfermera y el personal médico le recordaba la importancia de la empatía y el compromiso. Había encontrado un propósito más allá del éxito empresarial: ser un agente de cambio real. Mientras tanto, la enfermera se convirtió en una voz reconocida dentro y fuera del hospital. Participaba en charlas, conferencias y encuentros donde compartía su experiencia y promovía la importancia de cuidar a los trabajadores de la salud. Su historia, que empezó en una fría noche, ahora brillaba con la fuerza de una luz que no podía apagarse. Ambos sabían que el camino era largo y que los desafíos continuarían. Pero también estaban convencidos de que, juntos, podían lograr mucho más. La unión entre un CEO con recursos y una enfermera con valentía había dado lugar a un movimiento que crecía día a día. La ciudad comenzaba a cambiar, y con ella, la vida de miles de personas. Gracias a un simple acto de bondad, una enfermera dejó de temblar de frío en una parada y empezó a caminar hacia un futuro lleno de esperanza, apoyo y dignidad. La enfermera ya no era la misma mujer que temblaba de frío en aquella parada solitaria. Cada día, su energía y su esperanza crecían, impulsadas por el cambio que ella misma había comenzado a impulsar junto al CEO. Sin embargo, aunque el proyecto Cuidando a los que nos cuidan estaba dando frutos, todavía quedaban muchos desafíos por enfrentar. Una mañana, mientras llegaba al hospital, la enfermera notó un ambiente diferente. Sus colegas hablaban con entusiasmo y se mostraban más animados que de costumbre. El proyecto había empezado a tomar fuerza y ahora contaban con apoyo oficial de la alcaldía. Habían recibido recursos adicionales para ampliar el servicio de transporte y mejorar las instalaciones de descanso. El CEO, emocionado por los avances, visitó el hospital para compartir la noticia. Su presencia fue recibida con aplausos y sonrisas, y más de uno sintió que el compromiso se fortalecía con cada paso que daban juntos. La enfermera se acercó a él y le agradeció por nunca abandonar el proyecto, por seguir creyendo y apostando por ellos. Pero la realidad era que, a pesar de los logros, la enfermera seguía enfrentando desafíos personales. Su familia también estaba marcada por la incertidumbre, y el cansancio acumulado seguía pasando factura. A veces, en la quietud de la noche, se preguntaba si todo el esfuerzo valía la pena. Pero justo en esos momentos recordaba la primera vez que aquel hombre le ofreció su abrigo, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. El CEO, por su parte, también enfrentaba presiones. En su mundo de negocios, no todos entendían su interés por un proyecto social. Algunos socios veían su compromiso como una distracción, un riesgo innecesario. Pero él estaba decidido a no renunciar. Sabía que esa causa era más importante que cualquier cifra en un balance. Para fortalecer el impacto, ambos comenzaron a organizar campañas de sensibilización para que la comunidad valorara el trabajo del personal de salud. Realizaron eventos, charlas y difundieron historias reales que mostraban el esfuerzo diario de enfermeros y médicos. Poco a poco, la opinión pública comenzó a cambiar. Una tarde, mientras revisaban los avances, la enfermera confesó al CEO que su sueño era que ningún trabajador de la salud volviera a pasar frío o cansancio extremo sin apoyo. Quería que la dignidad y el respeto fueran la norma, no la excepción. Él la escuchó atento y prometió que juntos llegarían tan lejos como fuera posible. Los meses siguientes trajeron nuevos retos, pero también grandes satisfacciones. La red de transporte creció, incorporando más vehículos y voluntarios. Se inauguraron salas de descanso con comodidades, y se implementaron programas de apoyo psicológico para quienes lo necesitaban.
La enfermera se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. La ciudad comenzó a reconocerse en esa historia. Se hablaba del cambio que podía lograrse cuando personas de diferentes mundos se unían por un propósito común. La prensa local comenzó a cubrir el proyecto y las autoridades comenzaron a apoyar iniciativas similares en otras áreas. A pesar de todo, la enfermera y el CEO seguían humildes y enfocados en su misión. Sabían que no se trataba de protagonismo, sino de servicio. Y cada vez que veían a un colega o a un paciente sonreír, entendían que su esfuerzo tenía sentido. Una noche, mientras caminaban juntos hacia la salida del hospital, la enfermera miró al CEO y le dijo: «Gracias por creer en nosotros, por no dejar que esta historia se apagara». Él respondió con una sonrisa sincera que lo mejor estaba por venir. La historia que comenzó con un simple abrigo en una fría parada seguía escribiéndose, ahora con letras de compromiso, solidaridad y esperanza. Porque cuando el corazón y la acción se unen, los milagros pueden suceder, incluso en las noches más frías. ChatGPT SED. La enfermera nunca imaginó que aquella fría noche, temblando en la parada del autobús, marcaría el inicio de una transformación profunda en su vida y en la de muchos otros. Después de meses de esfuerzo conjunto con el CEO, el proyecto Cuidando a los que nos cuidan había ganado reconocimiento, pero ellos sabían que aún quedaba mucho por hacer. La lucha por dignificar el trabajo de los enfermeros y médicos seguía siendo una batalla constante. Una mañana, mientras recorría los pasillos del hospital, la enfermera recibió una noticia inesperada. Una organización internacional de salud estaba interesada en su iniciativa y quería apoyar la expansión del proyecto a otras ciudades. La alegría y el orgullo llenaron su corazón, pero también sintió el peso de la responsabilidad. No podía fallar, no después de todo lo logrado. El CEO la acompañó en esa nueva etapa. Juntos comenzaron a planificar cómo adaptar el programa a diferentes realidades, respetando las necesidades específicas de cada lugar. Sabían que no sería sencillo, pero la posibilidad de llegar a más personas les daba un impulso renovado. Durante esas semanas, la enfermera continuó trabajando en el hospital, enfrentando los retos diarios con la misma dedicación. Cada vez que veía a un colega cansado, a un paciente agradecido, recordaba por qué luchaba. Su historia personal se entrelazaba con la de miles, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. El CEO, por su parte, gestionaba reuniones con la organización internacional, presentando informes y defendiendo con pasión la importancia del proyecto. A pesar de la burocracia y los obstáculos, no perdió la esperanza. Había encontrado en esta causa un propósito que trascendía su vida profesional. Un día, la enfermera recibió una invitación para participar en una conferencia mundial sobre salud pública. Allí compartiría su experiencia, la historia de aquella noche fría y cómo un simple gesto pudo desencadenar un cambio social. Nerviosa pero decidida, aceptó la oportunidad. En el evento, frente a un auditorio lleno de expertos y líderes, la enfermera habló con el corazón. Contó cómo la solidaridad y la empatía pueden transformar vidas, y cómo la unión entre sectores distintos puede generar soluciones reales. Su mensaje fue claro: cuidar a quienes cuidan es una inversión indispensable para el bienestar de toda la sociedad. La respuesta fue abrumadora. Muchas organizaciones mostraron interés en replicar la iniciativa, y varios países expresaron su apoyo. La enfermera sintió que su voz, que antes se perdía entre el ruido cotidiano, ahora era escuchada y valorada. Al regresar, compartió la experiencia con el CEO. Ambos sabían que aquel reconocimiento era solo un paso más en un camino largo, pero estaban dispuestos a seguir avanzando. La historia de la enfermera temblando en la parada se había convertido en un símbolo de esperanza y cambio. Mientras tanto, en el hospital, los beneficios del proyecto seguían creciendo. Más enfermeros contaban con transporte seguro, mejores espacios para descansar y apoyo emocional. La calidad de atención a los pacientes mejoraba, y la comunidad comenzaba a valorar el trabajo invisible de aquellos héroes cotidianos. Un día,
la enfermera se encontró con un joven colega que acababa de incorporarse al hospital. Él le confesó que su inspiración había sido la historia de la mujer que una vez tembló de frío y que gracias a su esfuerzo y al del CEO, ahora podía soñar con un futuro mejor. Esa afirmación la llenó de orgullo y satisfacción. El CEO, viendo el impacto tangible de su proyecto, sentía que había encontrado un legado auténtico. Había aprendido que el éxito no se mide solo en números, sino en la capacidad de transformar vidas y crear esperanza. La ciudad, y pronto muchas otras, comenzaban a cambiar. La historia de aquella noche fría se contaba como ejemplo de que, incluso en los momentos más difíciles, un acto de bondad puede ser el comienzo de algo grande. La enfermera y el CEO, unidos por ese encuentro fortuito, demostraron que la verdadera riqueza está en la solidaridad y el compromiso. Su viaje continuaba, pero ya nada sería igual. Habían encendido una luz que brillaría mucho más allá de ellos. La enfermera miró por la ventana del hospital, contemplando la ciudad que comenzaba a despertar bajo el primer sol de la mañana. Recordaba con claridad aquella fría noche en la parada, cuando un hombre adinerado decidió cambiar su destino con un simple gesto. Ahora, ese gesto se había convertido en un movimiento que transformaba vidas y devolvía la dignidad a quienes se entregaban cada día en los hospitales. El proyecto Cuidando a los que nos cuidan había trascendido fronteras. Desde pequeñas ciudades hasta grandes metrópolis, la iniciativa inspiraba a gobiernos, organizaciones y ciudadanos a reconocer el valor del personal de salud. La enfermera se sentía orgullosa y agradecida, pero también consciente de que la verdadera tarea era mantener vivo ese cambio. El CEO, que había comenzado esta historia con un acto de empatía, seguía comprometido. Sus días estaban llenos de reuniones, viajes y decisiones, pero nunca olvidaba el rostro de aquella mujer temblando de frío. Sabía que ese recuerdo era la brújula que guiaba sus acciones y lo motivaba a seguir adelante. Un día, la enfermera recibió una llamada que cambiaría todo. La organización internacional con la que colaboraban les ofrecía un reconocimiento especial, un premio a la innovación social por su proyecto. La noticia fue celebrada con alegría, pero también con humildad. Para ellos, el verdadero premio era ver el impacto positivo en la vida de tantos trabajadores de la salud. Durante la ceremonia, la enfermera subió al escenario junto al CEO. Sus palabras conmovieron al público. Este premio no es solo nuestro. Es de cada enfermero, médico y personal que trabaja sin descanso. Es de todos los que creen que la solidaridad puede cambiar el mundo. La ovación fue larga y sincera. Esa noche, mientras regresaban al hotel, conversaron sobre el futuro. Ambos sabían que el camino aún tenía muchas curvas, pero también muchas posibilidades. Decidieron fortalecer la red de apoyo, involucrar más comunidades y seguir luchando para que ningún trabajador de la salud se sintiera olvidado o solo. La enfermera volvió a su hospital con renovada energía. Sabía que su trabajo seguía siendo duro, pero ahora contaba con el respaldo de una comunidad entera. Los espacios de descanso estaban llenos, los turnos nocturnos menos solitarios y el transporte funcionaba mejor que nunca. Lo más importante, sentía que la esperanza crecía en cada sonrisa de sus compañeros. El CEO, por su parte, empezó a impulsar políticas públicas que aseguraran recursos permanentes para el bienestar del personal sanitario. Entendió que para que el cambio fuera real y sostenible, debía ir más allá de los proyectos temporales. Así, su visión se transformó en un legado que perduraría en el tiempo. Una noche, al caminar juntos por la ciudad iluminada, la enfermera recordó la primera vez que se encontraron. Nunca imaginé que un simple abrigo pudiera cambiar tanto, dijo con una sonrisa. El CEO respondió, y yo nunca pensé que ayudar a una sola persona me llevaría a cambiar la vida de tantos. Esa historia, nacida de un encuentro inesperado, se convirtió en un testimonio de que la bondad y el compromiso pueden romper barreras. Porque a veces, un pequeño gesto es la chispa que enciende la llama del cambio verdadero. Así, entre retos y victorias, entre cansancio y esperanza,
La enfermera y el CEO demostraron que cuando el corazón guía la acción, no hay frío que pueda apagar la luz de la humanidad.